Bueno, bienvenidos a la clase de virus de la hepatitis B. Conoceremos todo acerca de este asesino silencioso, la estructura, la patogenia y el manejo clínico que hay en la Argentina. Con respecto a la identidad del virus, lo que sería su clasificación taxonómica y características de este virus como agente etiológico, vamos a reforzar que en cuanto a la clasificación, se encuentran dentro de la familia Hepatnaviridae. El principal representante de esta familia son los hepatnavirus, que afectan a huéspedes de un abanico muy limitado. Es exclusivo de humanos y algunos primates. El virus tiene tropismo tisular, es el hígado y su principal diana son los hepatocitos. Sin embargo, tiene dianas secundarias como los riñones y el páncreas en menor medida. El virus representa una paradoja genética. Si bien es un virus de ADN circular, parcialmente bicatenario, se replica mediante un intermediario de ARN. Para lograrlo, codifica y transporta su propia enzima transcriptasa inversa, como lo veremos. Hablaremos de la morfología y de la anatomía de la partícula de Dehn. Aquí en la imagen vemos una representación gráfica de lo que sería este virión. Está compuesto, como dijimos, por ADN mayoritariamente bicatenario y posee, asociado con este material genético, una ADN polimerasa. De esta manera, el ADN viral parcialmente bicatenario con la ADN polimerasa unida están dentro de lo que se conoce como el core. El core está compuesto por proteínas que están muy asociadas al material genético y que se encapsulan justamente alrededor de ese genoma. El core es inaccesible a los anticuerpos en el suero intacto. Por otro lado, tenemos que este virus tiene una especie de envoltura externa formada principalmente por los antígenos de superficie. Los antígenos de superficie, acá vistos como estas pelotitas de color amarillo que rodean la partícula viral, es el inmunógeno principal. Según la disposición de este antígeno de superficie, es que podemos encontrar en el suero las formas esféricas o filamentosas. Dentro de los antígenos del cuore encontramos el antígeno E, que comparten secuencias con ese antígeno del cuore, pero se secreta en el suero. Es el indicador principal clínico de la replicación viral activa. Solo cuando el virus tiene su morfología como partícula de Dehn es que tiene la capacidad de producir infección. Debido a las características morfológicas, esta partícula viral es altamente estable, resiste al éter, al pH bajo, a la congelación e incluso al calor moderado. En cuanto a las vías de transmisión, vamos a destacar a la vía sanguínea o parenteral como la vía más eficaz y la que involucra la inoculación directa del virus mediante el empleo de agujas, aparatos de hemodiálisis o aparatos para hacer tatuajes que se encuentren infectados o contaminados con el virus. La segunda vía de transmisión más común es la sexual, que involucra el contacto con semen o con secreciones vaginales, y es el principal motor de contagio en la población adulta. La tercera vía de transmisión es la perinatal, también conocida como vertical, en donde el virus puede pasar de la madre al hijo durante el parto o por líquido amniótico. En cuanto a la epidemiología, vemos que es una enfermedad viral con impacto global. 1 de cada 3 personas en el mundo se encuentran infectadas y hay más de 350 millones de personas en el estadio crónico de esta enfermedad. Si hacemos foco en la Argentina, vemos que aquí hay una baja prevalencia, probablemente asociado a
la vacunación universal, y al estricto cribado de los bancos de sangre. Los portadores asintomáticos son el principal reservorio de diseminación poblacional. En cuanto al ciclo viral, conoceremos cómo el virus de la hepatitis B realiza la invasión del hepatocito. En una primera etapa se produce la adhesión y entrada. El virus usa su antígeno de superficie para unirse a su receptor. En este caso es el cotransportador de sodio y ácidos biliares en la membrana del hepatocito. En el estadio número 2 se produce la penetración nuclear. La nucleocápside ingresa en el citoplasma y se dirige al núcleo donde libera su genoma. Aquí, en el núcleo, sucede la reparación del ADN. El ADN parcialmente bicatenario se completa y se convierte en un ADN circular cerrado covalentemente. A este estadio le sigue la transcripción, donde la maquinaria celular, las enzimas presentes en este ambiente nuclear, transcriben el genoma en múltiples ARN mensajeros superpuestos. A partir de los ARN mensajeros en el citoplasma, se sintetizan las proteínas virales, tanto las del cuore, el antígeno E, como las proteínas de superficie. Aquí, en este punto, se produce la etapa 6 de retrotranscripción, donde el ARN mensajero, de aproximadamente unas 3.500 bases, se encapsula. Dentro de este cuore, la enzima transcriptasa inversa dependiente de ARN sintetiza un nuevo ADN de cadena negativa, degradando el ARN molde. El ensamblaje se produce principalmente cuando la nucleocápside protruye en el retículo endoplasmático. Aquí es donde el virus adquiere su envoltura repleta de antígeno de superficie. Finalmente se produce la exocitosis, donde los nuevos viriones, junto con un exceso masivo de antígenos de superficie y antígenos E, abandonan la célula. La infección tiene una naturaleza no citolítica, debido a que el virus de la hepatitis B abandona el hepatocito por exocitosis sin causar una destrucción directa de la célula. Con respecto a la patogenia, si bien hay una etapa denominada fase aguda en la que se produce el daño hepático, veremos que también hay un daño extrahepático y una táctica de evasión. Si analizamos la fase aguda, dice que dado que el virus de la hepatitis B no es citolítico, la inflamación y la necrosis del tejido, especialmente el tejido perilobulillar, son causadas por la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T CD8 positivos o linfocitos T citotóxicos destruyen a las células infectadas. En la citopatología, cuando se analizan especímenes de pacientes afectados por el virus, de especímenes del hígado, se suele observar a nivel celular un patrón en vidrio esmerilado por la acumulación intracelular de una gran cantidad de antígeno de superficie. El virus ha diseñado una táctica de evasión. El virus secreta una gran cantidad de antígenos, tanto de superficie como de antígeno E, cuando sale de la célula, y estas moléculas se dirigen masivamente hacia el torrente sanguíneo, como señuelos, para agotar y unirse a los anticuerpos disponibles. La unión de esos anticuerpos antígenos dan lugar a la formación de los inmunocomplejos, principalmente representados por antígenos de superficie y los anticuerpos. Estos inmunocomplejos se dirigen a zonas como la piel, las articulaciones, los riñones y el sistema nervioso central. Aquí pueden causar reacciones de hipersensibilidad del tipo 3, lo que generaría una vasculitis, poliartritis nudosa, artralgias y también lesiones renales.
En cuanto a la evolución clínica, vemos que la infección con el virus de la hepatitis B puede tomar dos rutas o dos caminos. Por un lado, puede haber una respuesta celular eficaz, que es la que normalmente se da en la población adulta. Los linfocitos T destruyen eficazmente las células infectadas. De esta forma, se llega a la curación total y se genera un cuadro agudo sintomático. Finalmente, esto se reporta que el 90% de los casos en adultos finalizan en la curación total cuando hay una respuesta celular eficaz. En cambio, si la infección por el virus de la hepatitis B sigue la ruta 2, en la que hay una respuesta celular limitada, sobre todo es la que se describe a nivel neonatal y la que pone en peligro a este neonato, significa que hubo un fallo en la eliminación del virus. Hay un descenso de los linfocitos T citotóxicos y los neonatos tienen un 80% de riesgo de cronificación por inmunidad inmadura. Esto puede hacer que el estadio de infección llegue a la cronicidad en los neonatos, haciendo que el antígeno de superficie sea posible ser determinado en el suero de los neonatos por más de 6 meses. Finalmente, de la etapa de cronicidad se puede llegar a la degeneración hepática continua, a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular primario, para lo cual hay un periodo de incubación de entre 9 y 35 años. Aquí se presenta la cronología y la clínica de la infección aguda. Vamos a dividir al cuadro agudo en 3 periodos: el periodo de incubación, un periodo de preictericia o fase de preictericia y un periodo o fase de ictericia. Una vez que se produce el contagio, se inicia el periodo de incubación. Este suele ser insidioso y largo y durar aproximadamente entre 3 y 45 días. En este momento es cuando existe la alta capacidad de contagio del virus y hay una producción activa del antígeno de superficie. Este cuadro puede evolucionar hacia la fase preictérica, donde los síntomas clínicos asociados y más frecuentemente reportados son la fiebre, el exantema y la artritis en un 15% de los casos, mientras que el malestar general, la anorexia, las náuseas y el dolor en el cuadrante superior del derecho pueden llegar a ser otro de los síntomas más comúnmente reportados. El cuadro preictérico evoluciona a un cuadro ictérico o fase ictérica, en donde aparece la piel y la esclerótica de color amarillo. A esta condición se la denomina ictericia. También en esta fase ictérica puede aparecer la orina de color oscuro por la presencia de bilirrubina. A esto se denomina coluria. Y acolia, que significa despigmentación de la materia fecal. En cuanto a la resolución del cuadro, el 90% pueden llegar a la curación total, mientras que el 9% está asociado con cronificación. Los marcadores diagnósticos. Vamos a remarcar al antígeno de superficie, que es el primer marcador en aparecer y es el que indica la infección activa, ya sea aguda o crónica. El antígeno E, su presencia indica una replicación viral activa y una alta infectividad. También se pueden medir los anticuerpos anti-antígeno de superficie. Son los anticuerpos protectores y su presencia indica la resolución de la infección o la inmunidad por vacunación. También tendremos los anticuerpos dirigidos contra las proteínas del core, que son las que indican contacto previo. La IgM, inmunoglobulina antiproteína del core, es el gol estándar para diagnosticar la infección aguda reciente y cubre el periodo ventana. A esto deberíamos asociarle la medición de la carga viral que se hace por PCR y que es fundamental para seguir la evolución crónica y la eficacia del tratamiento. Aquí tenemos una matriz de interpretación serológica. El hallazgo de antígenos de superficie y antígenos E en el suero del paciente pueden tomarse como una infección temprana y muy contagiosa. Hablamos de una infección aguda establecida cuando dosamos en el suero del paciente el antígeno de superficie, el antígeno E, pero también anticuerpos del tipo IgM dirigidos
contra los antígenos del cuore y una gran cantidad de anticuerpos generales anticuore pueden estar presentes en el cuadro agudo activo. En la infección crónica se detecta al antígeno de superficie y en menor medida al antígeno E, mientras que hay un aumento de los anticuerpos anticore totales. Esto se interpreta con esta persistencia de los antígenos de superficie por más de 6 meses, pueden hablar acerca del riesgo de cirrosis o del carcinoma hepatocelular. El individuo que está en el estado clínico de curación tendrá una gran cantidad de anticuerpos totales anticore y una gran cantidad de anticuerpos anti-antígeno de superficie, lo que genera o lo que significa que la inmunidad natural ha sido generada por una infección pasada hace un tiempo atrás. Finalmente, que los individuos vacunados, los que recibieron la vacunación, dan positivos o dan anticuerpos dirigidos contra la proteína de superficie del virus de la hepatitis B. Y esto se interpreta como una inmunidad artificial adquirida por la vacunación, donde solo reacciona al antígeno de superficie. Estrategias de tratamiento y manejo clínico. La clave está en la profilaxis y la exposición aguda y en el manejo de la infección crónica. Por ejemplo, los principales casos que se reportan se deben a una exposición accidental al virus. Entre ellos, los más expuestos son el personal de salud, o también los principales casos para actuar con esta profilaxis es los neonatos de madres que tienen el antígeno de superficie positivo. En este tipo de casos se requiere de la administración urgente de la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B durante la primera semana de infección. Esto tiene como objetivo evitar la infección o atenuar drásticamente la enfermedad inmediata. En el caso del manejo de la infección crónica, la meta es reducir la carga viral, detener la degeneración hepática y prevenir el carcinoma. Los tratamientos son prolongados, suelen durar más de un año, y los fármacos van dirigidos contra la polimerasa del virus, tales como la lamivudina, entecavir, telvibudina, tenofovir, que comparten el mecanismo inhibidor con el virus de la inmunodeficiencia humana. Se han utilizado también análogos de nucleósidos, como el famciclovir, e inmunomoduladores, como el interferón alfa. La clave está en la prevención, el control y la bioseguridad. A nivel poblacional, se requiere un cribado riguroso y obligatorio de sangre y órganos donados en búsqueda de antígenos de superficie o de anticuerpos anticore. También se requiere incrementar a nivel poblacional la educación sobre las prácticas sexuales seguras y el uso del látex como principal forma de prevención. A nivel profesional, que los involucra tanto a los médicos como a los enfermeros, se requiere medidas de bioseguridad, como es la implementación de precauciones universales antes de atender a los pacientes, el uso de guantes, gafas y el manejo estricto de los elementos punzocortantes. Es muy necesario hacer la desinfección del material contaminado con lavandina al 10%. Recordemos que el virus es altamente resistente a los agentes desinfectantes. Este virus tiene un impacto oncológico. El control y la prevención de la infección por el virus de la hepatitis B y su estadio crónico disminuyen de manera directa y proporcional la incidencia global del carcinoma hepatocelular primario. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta charla y vamos a revisar ahora la barrera principal para prevenir la infección. Es sin duda la vacunación. Esta vacuna está incluida en el calendario nacional de vacunación. El tipo de vacuna es una vacuna recombinante. Contiene únicamente el antígeno de superficie del virus, lo que la hace altamente segura e incapaz de reproducir o causar la enfermedad. La clave está en aplicar una dosis inmediatamente el individuo ha nacido. A esta dosis se la denomina dosis neonatal y tiene que aplicarse
a tan solo menos de 12 horas desde el nacimiento del bebé. La aplicación es inmediata, entonces, tras el parto. La misión crítica absoluta de esta vacuna es bloquear la transmisión vertical y así evitar la cronicidad infantil. Posteriormente se aplican vacunas a los 2, 4 y 6 meses de vida, que está integrada en la vacuna quíntuple o sextuple. El esquema universal para adultos ha sido aplicado en la Argentina desde el año 2000. Se recomienda que los adultos no vacunados o los grupos de riesgos reciban un esquema de 3 dosis. Las conclusiones críticas finales acerca del virus de la hepatitis B nos lleva a repasar la amenaza. Este virus es un virus de ADN excepcionalmente resistente que engaña a la célula para replicarse utilizando una enzima denominada transcriptasa inversa. No destruye el hígado, sino que provoca una reacción inmunológica que resulta ser mortífera. Algunos la reportan como el fuego amigo. El riesgo, la clínica, el verdadero peligro radica en la infección crónica, un riesgo que afecta desproporcionadamente a los recién nacidos. La cronicidad silente es la autopista directa hacia la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. La solución, la salud pública. Argentina goza de una baja prevalencia global, menos del 2%. La vacuna recombinante y específicamente la dosis neonatal dentro de las primeras 12 horas es el pilar fundamental que corta la cadena de transmisión. Hasta acá hemos llegado con este video que revisó al virus de la hepatitis B. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Hasta luego.